Sonido, sí, 1, 2. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Querida familia, sean todos bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, donde hoy domingo alabamos, bendecimos a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda. Que sea la ocasión de sobre este altar colocar nuestras intenciones. Estamos iniciando una nueva semana y la estamos iniciando con pie derecho. Esta celebración es por la feliz resurrección de Bernarda González en la intención de su hija María Santa María. Iniciemos la Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, el día domingo es donde celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Por ello, con humildad, reconozcamos que estamos completamente necesitados de su infinita misericordia. Y con un corazón contrito le decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, oh Señor, ten piedad de nosotros. Señor, oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, oh Señor, ten piedad de nosotros. Señor, oh Señor, ten piedad de nosotros. Como familia, glorifiquemos a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre.
Intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a escuchar atentos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así, en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas, y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. Mis hermanos, mis hermanas, el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que se subieran a la barca y se les adelantara a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo.
Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «¡Ánimo! Soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento, y los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bellamente hoy la liturgia de la palabra nos pone de frente a la realidad de la teofanía. Esta palabra hace alusión a la revelación de Dios y nos lo va a mostrar a partir de 2 episodios. La primera lectura tomada del primer libro de los Reyes y este evangelio de forma continuada de Mateo. Voy frente a la primera experiencia porque el profeta Elías nos invita a recuperar incluso la esencia. En época de Elías fue un hombre que cumplió a cabalidad lo que Dios le pedía, pero le tocó enfrentarse no simplemente a su propio pueblo, enfrentarse no de forma violenta, sino enfrentarse frente a la experiencia de la fe, porque Elías les invitaba a que volvieran a recuperar esa confianza en aquel Dios que los ha acompañado y los sacó incluso de la esclavitud a la libertad. Pero el pueblo, engatusado, por decirlo de alguna manera, por la realeza, perdieron esa confianza. Y claro, y fue gracias a una mujer, Jezabel, la esposa del rey Ahaz, quien logró seducir no solo al que es su esposo, sino a todo el pueblo a seguir a otros dioses. Y claro, como Elías iba en contracorriente de esta mujer se le fue en búsqueda de la muerte. Por eso nos cuenta que Elías se va y se refugia en un monte, se refugia en el monte Horeb. Y es acá donde viene algo bien interesante. No es coincidencia de que este profeta llegara a este lugar. El monte Horeb también es conocido como el monte Sinaí. Y ya más de uno incluso empieza a sonarle ese nombrecito. Porque en el monte Sinaí fue donde Dios le entrega a Moisés los mandamientos, las normas que les permita crecer como pueblo de Israel. Entonces Elías está en un lugar donde está volviendo a recuperar no solo fuerzas, sino donde está recuperando la identidad, donde el pueblo aceptaba a Dios como su Señor. Y por eso es preciosa esta experiencia, porque nos invita a que aunque en ocasiones nos sintamos en encrucijadas, nos sintamos afectados por algunas realidades, donde incluso no sabemos qué hacer, es no solo escondernos, es refugiarnos en el Señor. Y miren incluso lo que hace Dios, lo escuchamos en la palabra. Le pide a Elías: sal de esa cueva, sal a mi encuentro. Y él se va empezando como a asomar. Y mientras se asoma, pasan 3 fenómenos naturales: un huracán, un terremoto, el fuego. 3 fenómenos que a lo largo de la Sagrada Escritura son utilizados para mostrarnos la presencia de Dios. Y por eso llamamos este día la teofanía. La palabra teofanía quiere decir Dios se revela. Y a pesar de estos fenómenos poderosos de la naturaleza, Dios se manifiesta en el susurro del viento. En la palabra hebrea aparece más el ruaj. Y el ruaj es aliento de vida. Entonces cuando Elías, a pesar de esos 3 fenómenos que de pronto lo debilitaban, sintió
ese aliento de vida, mire que dice, se cubrió el rostro con su manto. Es decir, descubrió a Dios no en el poderío, no en cosas que incluso a veces le pidiéramos que se manifieste, sino en lo más sutil, en la respiración. Cuando ustedes y yo estamos descansando en la noche, es donde más fácil y más tranquilamente nuestro cuerpo respira. En ese aliento de vida es donde también Dios se va manifestando y de alguna manera nos dice, no estamos solos, nos está acompañando. Entonces, primera idea, mis hermanos, Dios sí acompaña nuestra historia, aunque en ocasiones no lo sintamos como quisiéramos, Él es sutil en nuestro caminar. Ya pasando a la segunda teofanía o manifestación de Dios, lo vemos en este milagro. Y es curioso, porque normalmente cuando llamamos milagros de Jesús es cuando hace 8 días hablábamos de la multiplicación de los panes, un milagro, cuando Jesús cura a la gente, cuando Jesús les perdona los pecados, son milagros. ¿Por qué decimos que caminar sobre las aguas es un milagro en vez de decir es algo extraordinario? Porque es que el milagro tiene siempre una consecuencia o busca algo muy importante. Y al final, si le prestaron atención, miren lo que hicieron los discípulos. Se postraron y dijeron a Jesús, realmente tú eres el Hijo de Dios. El milagro de caminar sobre las aguas no solo es una manifestación externa. Este milagro va a motivar a estos discípulos a afianzar su fe de una manera muy extraordinaria. Pero para ello vamos a retomar algunos elementos que ahí aparecen. Lo primero, inmediatamente el evangelista Mateo nos ubica que este acontecimiento es justamente después de la multiplicación de los panes, donde Jesús le pide a sus discípulos, vayan en barca a la otra orilla. Es decir, les da una orden. ¿Y por qué les da una orden? Porque confía en sus discípulos. Jesús sabe que dentro de ellos van muchos que son pescadores, entonces van a saber afrontar la situación del mar, porque ya de noche es muy incierta. Claro, los pescadores saben de que es más fácil pescar de noche o a la madrugada, donde el pez está tranquilo, incluso dormido. Entonces Jesús los manda en la confianza de sus capacidades, mientras Él se queda despidiendo a la gente. Entonces miren qué primer signo tan bello. No solo es la confianza, sino el hecho de agradecer la compañía de las personas, de despedirlos, de desearles el bien. Cuando normalmente ustedes y yo nos despedimos de nuestros seres queridos, les decimos hasta luego, hasta pronto, Dios les bendiga. Jesús al despedir a la gente les está deseando un buen camino, un buen retorno. No simplemente que se alimentaron de un pan milagroso, sino que se han alimentado de la persona adorable de Jesús. Entonces, primera enseñanza del Evangelio, deseemos siempre el bien, no solo en las buenas, incluso también en las malas situaciones. Segundo, lo que hace Jesús inmediatamente después de este milagro, la multiplicación de los panes, es ir al monte a orar, a darle gracias a Dios, a entregarle su vida, a seguir en esa intimidad con su Padre. Nuestra vida es una experiencia constante de oración. ¿O en qué momento le agradecemos a Dios? Qué rico que sea siempre. Lo tercero, que es acá donde vamos a ver la confrontación de la confianza de los discípulos frente a la determinación de Jesús. Porque nos dice que en la madrugada los discípulos estaban afectados, estaban enredados, porque el viento era contrario. Entonces no supieron afrontar la situación aún siendo expertos. Jesús empieza a caminar sobre las aguas. Y acá viene una primera manifestación. Y es de que los discípulos, al ver algo distinto a lo que han visto cotidianamente, o sea, ellos han visto el mar, ellos han visto el viento contrario, ellos han visto la barca, es decir, han visto todo, pero jamás han visto a una persona caminar sobre las aguas. Y a esto tan desconocido, a ellos les da temor, les da miedo. Y mire que es un miedo colectivo, es un miedo de todos, porque incluso llegan a pensar que es como un fantasma. Entonces, primera experiencia de la confianza. Aunque a veces nos sentimos muy capacitados, cuando llegan cosas que salen de nuestra capacidad o de nuestro conocimiento, nos generan temor, nos genera desconfianza, nos genera incertidumbre, lo que no sabemos controlar, manipular.
Y frente a este miedo, Jesús les dice: muchachos, tranquilos, soy yo. Jesús les genera nuevamente esa serenidad, les genera como esa capacidad de respirar con tranquilidad y empezar a entender la situación. Pedro, siendo un poquito osado, le hace la petición a Jesús: venga, si de verdad eres el que nos tranquiliza, el que haces milagros, yo también quiero caminar sobre las aguas. Es decir, yo quiero hacer algo extraordinario, yo quiero hacer algo inimaginable para el ser humano. Y Jesús le dice: ven, Pedro, si de verdad confías, ven, Pedro. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pedro sabe qué es el agua, Pedro sabe qué es la noche, Pedro sabe qué es el viento. Pero Pedro, a pesar de eso, solo está poniendo su mirada en el Señor. Aquí viene algo curioso. Pedro, ya que está caminando sobre el agua, ¿por qué duda? ¿Por qué tiene miedo? Él no le quitó la mirada a Jesús. Simplemente que vino un viento en contra y sintió como esa angustia. Claro, sabemos de que el agua, para poder de pronto que nosotros llegáramos a caminarla, sería que cambiara del estado líquido al estado sólido, es decir, que el agua estuviera congelada. Incluso qué rico, podríamos ir a patinar en hielo. Es la única forma humanamente posible que usted y yo pudiéramos caminar sobre las aguas. Ya sería sobre el agua congelada. Pedro empieza a hundirse por lo que va en contra de él. Y es como lo que en ocasiones nos puede suceder frente a la fe. Muchas veces en torno a nuestra familia o amigos, hay en ocasiones en que uno se siente atacado, señalado. ¿Para qué te ha servido tus oraciones? ¿Para qué te ha servido ir a misa? ¿Para qué te ha servido el Santo Rosario? ¿Para qué te ha servido tener fe si Dios no ha escuchado tus oraciones? Es lo mismo que le sucede a Pedro. Son situaciones que han ido en contra de su confianza frente a la mirada, frente a la confianza de estar frente a Jesús. Y es ahí donde se empieza a hundir. Y aquí viene el segundo gesto de Jesús. No solo es que camine, sino su palabra que los invita a salir adelante, sino que lo agarra y sosteniéndole le dice: Pedro, ¿por qué fallaste en la fe? ¿Por qué desconfiaste de tu capacidad? ¿Por qué no fuiste capaz de entregarme completamente tu ser para que llegaras donde mí? Jesús sabe que nosotros somos limitados y que en ocasiones no llegaremos hasta Él, porque es Él el que sale a nuestro encuentro. Mis hermanos, en pocas palabras, este milagro de Jesús caminar sobre las aguas nos está invitando a no solo colocar nuestra mirada en Él, a descubrir que en Él tenemos la confianza necesaria de caminar sobre dificultades, de caminar frente a lo inestable, de seguir luchando en la vida, porque Él, Jesús, es la vida. Para finalizar, dice que una parejita de novios procuraban estar muy bien. Desafortunadamente ella era ciega y claro, vivía muy desilusionada frente a esa situación. Pero su novio, muy amoroso, la procuraba alientar, a motivar, a que disfrutara la vida, que la vida es hermosa, que la vida tiene momentos fantásticos. Pero ella decía: o sea, yo sé que la vida puede ser importante, pero si yo no la puedo ver, no tiene sentido. Entonces, él siempre la incitaba a que viera las cosas desde su corazón, pero era una mujer que iba cada vez de mal en peor. Incluso hasta dijo en cierta ocasión: mira, es que donde yo pudiera ver, me casaría incluso contigo. Claro, este novio se ilusionó muchísimo y empezó a buscar la forma de buscar el donante, de buscar la forma de que su novia pudiera ver para poder contraer nupcias. Y de tanta búsqueda encontraron un donante. Y llegó el momento de la operación y le colocaron estos nuevos ojos y llegó el momento en que le empiezan a quitar el vendaje. Y claro, está la familia, está el novio ahí pendiente de esta muchacha para que sea lo primero que vea a sus seres queridos. Cuando le quitan la venda, claro, ella empieza a ver y claro, se alegra muchísimo, hasta con lágrimas en los ojos, porque nunca tuvo esa gran oportunidad. Y ya cuando empezó a ver las cosas con claridad, su novio estaba de rodillas con la sortija en la mano diciéndole: ¿te acuerdas de lo que has dicho? Que cuando pudieras ver te casarías conmigo. Ahora te hago la petición. ¿Deseas estar conmigo el resto de tu vida?
Y ella, al verlo, empieza a dudar, porque nota que su novio es ciego. Inmediatamente le empieza a decir: discúlpame, pero yo no soy capaz de casarme contigo. No soportaría levantarme todos los días y ver tu rostro apagado, porque no voy a poder ver tus ojos. No soy capaz de casarme contigo si tú eres ciego. Claro, esto destrozó el corazón de este muchacho, y simplemente guardó la sortija y le dijo: bueno, te voy a pedir un simple favor. Cuida muy bien esos ojos, porque antes de que fueran tuyos, fueron míos. ¿Por qué les cuento esto? La fe es eso. La fe son los ojos de Dios, que nos permite ver las cosas muy distintas. Y Dios siempre confía de que miremos como Él mira. Confiemos y caminemos siempre una historia de salvación, porque Él siempre nos acompaña. Que así sea. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentemos nuestras súplicas al Señor para que nos siga motivando como comunidad a dar lo mejor. Y a estas peticiones vamos a decir: Señor, aumentanos la fe. Por la Iglesia y sus ministros, para que al recibir la misión de guiar al pueblo de Dios, lo sirvan con entrega y fidelidad. Señor, aumentanos la fe. Por los gobernantes de las naciones, para que, fortalecidos por el Espíritu Santo, brinden a las comunidades más vulnerables la gracia de vencer el miedo y recuperar la esperanza en un futuro justo y en paz. Señor, aumentanos la fe. Por todos los niños y ancianos, víctimas del maltrato y el abandono, para que encuentren en la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, el consuelo y la fortaleza de la fe. Oremos. Señor, aumentanos la fe. Por quienes se encuentran vacíos del amor de Dios, para que experimentando su misericordia, se animen a seguirlo mediante una auténtica conversión. Señor, aumentanos la fe. Por todos los que participamos de este banquete eucarístico, para que sigamos descubriendo la misericordia de Dios que nos da su salvación y sepamos reconocerlo en nuestros hermanos. Señor, aumentanos la fe. Padre Celestial, acoge estas súplicas y aquellas que quedan en lo más profundo de nuestros corazones, te las presentamos a ti, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Una espiga dorada como el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida eterna, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos, pero también la fatiga de cada día,
nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querida familia, el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecirte, darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida, santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos, mis hermanas, en medio de nosotros está Jesucristo. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos
con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, Santa Gertrudis, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina a la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo, sus obispos auxiliares, Monseñor Elke y Monseñor Mauricio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de toda esta familia que has congregado hoy domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, de manera especial de tu hija Bernarda González. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Invitados en crecer, en confianza en el Señor, digamos la plegaria que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Querida familia, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Mis hermanos, mis hermanas, Él es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo, dice el Señor.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo verdaderamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Querida familia, Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Que todos tengan un bello domingo. La Santísima Virgen me los acompañe. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.